tiempo. Háblanos a través de Rubén, úsanos. Abre nuestras mentes, corazones para disponernos, Señor, a recibir lo que tú tienes. Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, gracias por estos fieles que están aquí. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo también la vida de Rubén, de su esposa y su familia. Amén y amén. ¿Qué hacemos para Rubén, hermanos? A ver, ¿qué hacemos para Rubén? Bendiciones. Bueno, hermanos, el tema de hoy es vivir en Cristo. ¿Se acuerdan que el tema de la semana pasada fue, ¿cuál fue? Obstáculos, ¿verdad? Fueron los obstáculos para la oración. En este caso, el tema es vivir en Cristo. Entonces, lo primero que me interesaría hacer es definir qué es la palabra vivir. Y vamos a definirlo de una manera muy sencilla. Vivir es todo lo que tú haces las 24 horas del día. Fíjese bien, esta definición es muy importante que la entendamos. Vivir es todo lo que hacemos las 24 horas del día. Nos levantamos, comemos, nos bañamos, nos subimos a nuestro automóvil, vamos al trabajo, vamos de compras, nos reunimos con nuestra familia, nos reunimos con nuestros amigos. Todo lo que hacemos las 24 horas del día significa vivir. ¿Ok? Muy bien. Ahora, muchas personas, mucha gente vive de diferente manera. Ciertas personas viven en el adulterio, ciertas personas viven en la prostitución, en la homosexualidad, viven en drogas, viven en alcoholismo. Y generalmente a ese tipo de personas no es necesario que ellas se pongan una etiqueta en el pecho para poderlos identificar. Por ejemplo, ¿podemos identificar fácilmente a un homosexual? ¿No? Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo identificamos? Por su forma de vestir, por su forma de caminar, por su forma de hablar. Lo podemos identificar fácilmente. No es necesario que ni siquiera platiquemos con él. Simplemente al verlo, sabemos que ese es un homosexual. ¿Ok? O para poder identificar a un alcohólico, a un borracho, ¿es necesario que traiga alguna etiqueta para identificarlo? Tampoco, ¿verdad? Porque podemos verlo que va caminando por la calle, se va moviendo de lado a lado, que a lo mejor trae su botella en la mano, que a lo mejor va cantando una canción de Vicente Fernández, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a ese tipo de personas las podemos identificar fácilmente. Igual al drogadicto, igual a la prostituta, fácilmente las podemos identificar. Y a lo que quiero llegar es a lo siguiente: ¿qué pasa con las familias de ese tipo de personas? Pues generalmente las etiquetamos de manera similar a como vemos a esa persona. Si vemos que el padre de familia es un borracho, decimos los hijos van a ser unos borrachos. Si vemos que es un drogadicto, decimos esa familia va a ser una familia de drogadictos. Generalmente etiquetamos a toda la familia en esa área. ¿Sí está conmigo? Muy bien. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Les estoy diciendo esto por lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros como cristianos en nuestro trabajo invitamos a un compañero de trabajo a la iglesia? Pero sucede que nosotros en el trabajo trabajamos mal, hacemos como que trabajamos, estafamos a la gente que trabaja ahí, trabajamos mal. ¿Qué va a suceder? ¿Ese compañero de trabajo querrá venir a la iglesia de nosotros? No, ¿verdad? ¿Ok? No va a querer venir porque va a decir, no, mira, si este es peor que yo, a lo mejor si voy a la iglesia hasta salgo peor. Entonces nos etiquetan por la forma en que vivimos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros invitamos a nuestro vecino también a la iglesia y él se da cuenta de que nos la pasamos gritándole a nuestra esposa, de que le pegamos a nuestros hijos, de que le pegamos a nuestra esposa también,
de que le aventamos el automóvil a nuestros mismos vecinos, ¿ustedes creen que ese vecino querría venir a la iglesia? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestra forma de vivir. Entonces, para que nosotros podamos hacer que la gente venga a la iglesia, necesitamos ser cristianos deseables. Necesitamos ser cristianos deseables. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si llega una persona a vendernos un artículo? Fíjense bien, ¿qué pasa si llega una persona a vendernos un artículo y nos dice, mira, con este shampoo que te voy a vender, te va a crecer el pelo, te van a salir así risitos bien padres, ¿sí? Pero sucede que el que nos la está vendiendo es un calvo. ¿Comprarían ustedes el producto? No, ¿verdad? Porque si funcionara, a él le debe haber funcionado, ¿sí o no? O cuando vamos con un nutriólogo para que nos controle nuestro peso, y al llegar con el nutriólogo nos damos cuenta de que el nutriólogo está más gordo que nosotros. ¿Se pondrían en manos del nutriólogo? No, saldrían corriendo de ahí, porque a lo mejor iban a salir peor. Entonces, todos esos ejemplos hacen que nosotros en determinado momento decidamos o no hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en la televisión, ¿qué pasa cuando nos muestran esas máquinas donde hacen ejercicios? Nos muestran a un al modelo, nos muestran a un flaquito o a un gordito. Un flaquito. Al que está modelando la máquina que hace ejercicio. ¿A un flaquito? ¿A un gordito? A ninguno de los dos, ¿verdad? Nos muestran a una persona con un cuerpo bien formado, que está bien fuerte. ¿Para qué? Para que se nos antoje. Para que se nos antoje comprar ese aparato y tener un cuerpo como el de él. ¿O qué pasa cuando en la misma televisión se nos enseña un champú o una crema? ¿Sale Betty la Fea? No, ¿verdad? Sale una muchacha bien bonita. ¿Para qué? Para que a la mujer se le antoje comprar ese producto. Entonces, así tenemos que ser nosotros los cristianos. Tenemos que tener o vivir una vida tal que se antoje para los demás ser como nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿qué características debe tener un cristiano que se dice vivir en Cristo? Vamos a leerlo ahí en Efesios 4, 25 al 31. A ver, saquen su Biblia, por favor. Veinticuatro, 25 al 31. Dice ahí lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Además, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, una persona que cumple con estas características es deseable ser como ella. Si yo trato bien, fíjese, si yo trato bien a mi esposa, si yo trato bien a mis hijos, si yo me llevo bien con mis vecinos, si me llevo bien con mis compañeros de trabajo, ¿sería una persona deseable? Sí, ¿verdad? Y como persona deseable, voy a provocar que ese tipo de gente que me vea como soy pueda venir también a la iglesia. Porque nosotros somos los que le damos poder al evangelio. ¿Le damos o le quitamos poder?
¿Cuándo le damos poder? Cuando nosotros vivimos en Cristo. Amén. ¿Cuándo le quitamos poder? Cuando somos un mal ejemplo. Ahora, para que nosotros podamos vivir en Cristo, tenemos que dejar de hacer las cosas que hacíamos antes. A eso nos exhorta Pablo, ¿verdad? A dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, a dejar de pensar y actuar como lo hacíamos antes, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre en Cristo. Ahora, nosotros, fíjense bien, tenemos una responsabilidad en la iglesia, porque generalmente dejamos que la responsabilidad de la iglesia caiga sobre los hombres de los pastores y de los líderes. Pero nosotros, al momento de recibir a Cristo y de decidir que vamos a congregarnos en esta iglesia, tenemos ya una responsabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros damos la bienvenida, ya ven que ponemos un canto, cuando damos la bienvenida, ¿cuántos de nosotros nos levantamos y realmente le damos una bienvenida cordial a la persona nueva que llega? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos de esa manera? Que hagamos sentir a la persona nueva como en casa, que le den ganas de volver a regresar. Creo que muy pocos lo hacemos. ¿O cuántos de nosotros recomendamos venir, por ejemplo, los martes, o venir los jueves, o a las pláticas de matrimonios, o a los de damas, o a los domingos? ¿Cuántos recomendamos nosotros que vengamos? A nuestros mismos hermanos de la iglesia, ¿cuántos nosotros recomendamos que vengan los días martes, jueves? Nadie, ¿verdad? Fíjense, si con nuestros mismos hermanos no recomendamos que vengan esos días, ¿ustedes creen que lo vayamos a hacer con otro tipo de personas? No. Claro que no. Entonces, por eso les digo que nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Muy bien. Entonces, miren, cuando se hizo el culto que el pastor predicó del mendigo, mucha gente, cuando se acercó a darle el abrazo, claro, muchos de aquí ya sabían quién era, ¿verdad? Por eso ya no se acercaron. Pero muchos de los que no sabían, no se acercaron. O los que se acercaron así de lejecitos, ¿verdad? No nos vaya a contaminar. Pero créanme que hubo una persona que me abrazó con tal ternura que sentí un calor en mi cuerpo, que yo dije, este abrazo es de Dios. Vi que esa persona tenía sus lágrimas en sus ojos. Entonces, personas como esas son las que necesitamos en esta iglesia, no personas egoístas, personas que no se interesen por los demás. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque acuérdense que les dije que vivir es todo lo que tú haces las 24 horas del día. No lo que tú haces nada más cuando vienes a la iglesia. Aquí sí en la iglesia te quieres vestir de algo, con los queremos vestir de aires de pureza, ¿verdad? Que estamos bien bendecidos. Pero cuando salimos, nos quitamos el disfraz de cristianos y volvemos al viejo hombre. Entonces no estamos tomando la responsabilidad que realmente nos corresponde: vivir en Cristo. Amén. Ahora, como miembros de la iglesia también tenemos la responsabilidad de asistir a todos los cultos, no nomás a los cultos que me gusten. ¿Por qué creen que somos tan poquitos? Porque no hay responsabilidad.
¿Y por qué digo que tenemos que asistir a todos los cultos? ¿Por qué es importante que usted acuda? Bueno, porque usted le va a dar imagen y calidad al culto. ¿Por qué le va a dar imagen? Bueno, porque entre más gente haya, va a haber más carros allá afuera. Y entre más carros allá afuera, la gente de allá de afuera va a tratar o va a pensar que algo está pasando en esta iglesia. Si ve 3, 4 carros allá, ¿qué va a decir? No, ahí ni hay 3 nomás, ni más nadie. Entonces nosotros le damos imagen a la iglesia, al culto. ¿Y por qué les digo que también le damos calidad? Le damos calidad porque lo enriquecemos con los dones que Dios nos dio. Hay unos que tienen dones de sanidad, otros de enseñanza, otros de liderazgo, etc. Entonces eso enriquece la iglesia, enriquece el culto. Entonces nuestro pastor no puede estar haciendo todo. No puede estar lidiando con la crítica, no puede estar lidiando con los chismes, porque eso es desgastante para él. Esa no es su función. Y si vemos que la iglesia está sola, no es porque el pastor no esté haciendo su trabajo. Los que no estamos haciendo el trabajo somos nosotros. Porque cuando han visto que un pastor, bueno, la función de un pastor es cuidar de sus ovejas, guiarlas. Y la función de las ovejas, ¿cuál es? Reproducirse. Entonces, ¿quién es el que tiene que traer a la gente a la iglesia? Nosotros. ¿Y cómo lo vamos a traer? Viviendo en Cristo. Con nuestra forma de vivir es como vamos a traer a la gente. Vamos a traerla como la miel atrae a las abejas. ¿Por qué las abejas se sienten atraídas por la miel? Pues porque para ellas es un alimento que se les hace apetitoso. Entonces nosotros ya debemos dejar de ser niños en el Evangelio y crecer. Ahorita estaba diciendo el pastor, dice, ¿por qué ya la gente no viene a orar? Dice, es que nosotros los pastores ya no los hemos invitado a que vengan a orar. Es que esa no es la función del pastor. Nosotros como creyentes tenemos la obligación de llegar e hincarnos en el altar. El pastor ya no nos tiene que estar diciendo, a ver, siéntese, a ver, cállese, llegue temprano, dé su diezmo, dé sus ofrendas. Esa ya no es función del pastor. Ese es un compromiso que nosotros tenemos. La mayor parte de nosotros ya tenemos muchos años en el Evangelio. Nosotros ya deberíamos de estar enseñando. No que todavía se nos esté dando leche y enseñándonos a caminar nuevamente. Porque eso está pasando cada vez y cada vez y cada vez y cada vez. Por eso es que nuestra iglesia no crece. Porque no maduramos en Cristo. No sé qué en serio, hermano. Ahora, fíjense, si nuestro pastor dejara de lidiar con estas cosas, él se podría dedicar a otras cosas totalmente diferentes. Quisiera que nuestra iglesia fuera mejor cada día. Y sobre todo, para que una iglesia sea mejor, los miembros tienen que ser mejores. La iglesia por sí sola no va a ser mejor. La que la hace mejor son las personas que lo conforman. Entonces, nosotros deberíamos de pensar, de meternos en nuestra mente, de ser los mejores miembros de la iglesia. Tener esa mentalidad de no ser piedra de tropiezo para el pastor o para los demás hermanos. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros le hablamos a una persona a Cristo, ella lo recibe, la traemos a la iglesia
ve cómo está el ambiente. Al principio tal vez se sienta bien, pero con el paso del tiempo que va conociendo a los hermanos, va diciendo, mira, ya está la hermana chismosa, allá está la hermana, el hermano trácala, allá está el estafador, ahí está la que nomás se está quejando. Y no vemos de esos hermanos. Lamentablemente sí habemos. Perdónenme. Por eso es que no viene la gente, hermano. Todo esto. Tenemos que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué, hermana? Porque por eso mucha gente que viene nueva, hermano, pues escucha estos comentarios. No, hermana, pero es que aquí no hay gente nueva. Aquí la mayor parte de nosotros ya tenemos muchos años en el Evangelio. Entonces, yo no le digo que nosotros lo decimos. La misma gente se da cuenta de esa situación. ¿Ya le ha dicho la gente a usted? ¿Vale? ¿Ya le ha dicho la gente a usted? ¿Alguna? O nosotros mismos lo vemos, hermano. Por eso debe haber un liderazgo aquí también, en el cual haya una estructura correcta. No le eche la culpa a todos los miembros. No, hermana, no es es. responsabilidad de todos. Exacto, perfecto. Es responsabilidad de todos. Por eso estoy diciendo que nosotros como miembros somos responsables de que la iglesia crezca o no crezca, que vaya a un lugar o que vaya a otro. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tomar estas palabras de una forma tal que nos haga crecer a nosotros, no que nos sintamos mal. Porque lo que quiere Cristo de nosotros es que vivamos en su palabra. ¿Sí o no? Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de hacer todas las cosas que hacíamos antes. Dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Eso es lo que nos exhorta Pablo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos siempre de tratar de ser los mejores cristianos de la iglesia. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nuestro testimonio sea agradable para las demás personas, para que seamos deseables y que más gente pueda venir a nuestra iglesia. A lo mejor, no sé, a lo mejor me pasé de la raya, no sé. Es lo que Cristo puso en mi corazón. Adelante. Y yo tengo que decir, si gustan, cierren sus ojos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú pongas en nuestra mente, Señor, que nosotros debemos de vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, que debemos de ser maduros cada vez, Señor, puesto que esto le va a traer beneficios a nuestra iglesia, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas cristianos deseables, Padre, para que nuestra iglesia pueda crecer, para que nuestra iglesia pueda madurar y nos pueda llevar, Señor, de victoria en victoria, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.